Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanas que nos siguen a través de este canal de YouTube. Últimamente no hemos podido estar con ustedes por distintos motivos que se han cruzado en el camino y por esas mismas razones que siempre les decimos que la forma más segura de que usted pueda recibir estos mensajes es suscribiéndose. Para suscribirse no tiene que hacer nada más que cliquear ahí en la página de YouTube. Esto no lo compromete a usted ni con YouTube ni con nosotros, es totalmente gratuito. La intención nuestra es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con el mensaje de la palabra de Dios. Pero eh, muchas veces surgen muchos inconvenientes, normalmente lo tenemos martes y domingo, pero han habido una serie de situaciones que nos han impedido poder hacerlo y creo que en las próximas semanas esto aún se va a volver un tanto más complicado. Pero dentro de nuestras posibilidades queremos que llegue a usted eh, con la mayor continuidad posible. Por eso que les insistimos, insisto, eh, la forma más segura es que usted se suscriba y entonces siempre lo va a estar recibiendo, ¿sí? Para aquellos que por primera vez encuentran nuestro canal, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Estamos en la ciudad de Indianápolis, en Indiana, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, todo esto comenzó con motivo de la famosa pandemia que afecta a todo el mundo y nos ha permitido poder llegar a muchas personas y a mucha gente con el mensaje de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, si también nosotros tenemos una página en Sermon Audio, si usted quiere, allí hay más de 700 mensajes, no son por video, son audiovisuales, son auditivos, perdón. No me va a ver, pero no se pierde nada con no verme, ¿sí? Y usted va a poder escuchar muchos mensajes de nuestra iglesia. La dirección es sermonaudio, todo junto, sermonaudio.com barra IBNN, por Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ¿sí? Usted entra ahí y si usted solamente quiere escucharlo, los mensajes también son gratuitos, así que no tiene que pagar absolutamente nada. En este particular, lo que hemos estado viendo son las 7 iglesias de Apocalipsis. Hemos dicho que las iglesias de Apocalipsis representan cada una de ellas, por más que fueron iglesias físicamente que existieron, pero cada una de ellas representa una etapa especial de la historia de la iglesia. Sin embargo, el mensaje no es para una, no es para dos, es para todas las iglesias, entre las cuales, por supuesto, nos incluimos nosotros. Y a lo largo de todo este caminar hemos llegado a la última de las iglesias, no la última en valor, la última en tiempo, que es la iglesia de la Odisea. Eh, en la última carta, el Señor Jesucristo escribe a la iglesia de Odisea, esta es la séptima iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, y desde el punto de vista histórico cubre el periodo que va del año 1840 hasta nuestros días y más adelante, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Lamentablemente es el último paso hacia la apostasía. El Señor decía, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. Y lamentablemente con el correr de los años cada vez la iglesia se ha ido enfriando y se va a enfriar más con el correr de los años. La iglesia en particular de la Odisea, la iglesia física de la Odisea, era una iglesia muy rica, tenían mucho dinero y esto hacía que se sintieran insuficientes. Cuando una persona se cree suficiente en sí misma, y no, que puede resolver su vida y no tiene la necesidad de Dios, entonces ¿para qué va a buscar a Dios? Y ese fue el problema que enfrentaron estas personas ahí en la Odisea. De hecho, la ciudad de la Odisea era tan rica que en el año 62 después de Cristo había sido destruida la ciudad y los ciudadanos la reconstruyeron por sí mismos, sin la ayuda, sin tener que recurrir a la ayuda del gobierno. Era además una ciudad muy importante donde vivían muchísimos judíos y como otras ciudades de la región griega, era una, ciertamente muy idólatra y tenía muchos templos de adoración, tenían un gran templo de adoración a César y tenían un dios en particular, el dios de la sanidad, que se llamaba Asclepios. Y este dios Asclepios, ya digo, tenía un gran templo que además en el mismo edificio tenía una escuela de medicina.
Dios de la sanidad, escuela de medicina, como que combinaban todos juntos, ¿sí? Uno de los problemas que tenía graves esta ciudad era en cuanto a su ubicación, porque el acceso al agua fuera de los muros de la ciudad era muy complicado. Esto hacía que la ciudad se volviera muy vulnerable a los ataques de los enemigos que sitiaban la ciudad, rodeándola, le cortaban los víveres, le cortaban los ingresos a la ciudad y con esto no le quedaba otra a los líderes de la ciudad que rendirse. Por eso que la Odisea siempre estuvo caracterizada por estar dispuesta a hacer tratos con cualquier enemigo potencial, porque era más fácil negociar que salir a pelear. El Señor comienza el mensaje a la Odisea diciendo, escribe al ángel de la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús es el Amén. Amén quiere decir así sea o así se ha hecho. En 2 Corintios 1:20 el apóstol Pablo nos dice, porque todas las cosas en Jesús son sí y en Él amén. ¿Sí? No hay duda de todo lo que el Señor dice se va a cumplir. ¿Sí? Él es, contrariamente a los falsos dioses que había en la Odisea, el testigo fiel y verdadero, lo cual Él va a estar mostrando. Su verdad es real, no es como la de estos falsos dioses que ofrecen seguridad y no son ni siquiera reales. Jesús, cuando dice que es el principio de la creación, no quiere decir que sea el primer creado, como algunos herejes quieren decir, sino que es lo más importante, es el origen de la creación. Colosenses 1 nos aclara, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, Él es el creador de todas las cosas, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesús continúa diciendo, yo conozco tus obras, y esto lo ha repetido a lo largo de cada una de las iglesias. Y en el caso de la Odisea le dice que ni eres frío ni caliente. Y esta imagen de tibieza era muy fácil de entender para los cristianos de la Odisea, porque el agua que ellos tomaban era tibia, ¿no? Llegaba a ellos tibia. Les dije que tenían problemas para el acceso del agua a la ciudad. Jesús les está diciendo, así como el agua que ustedes toman es tibia, también ustedes desde el punto de vista espiritual son tibios, no son ni fríos ni calientes. Y en el sentido espiritual, una persona tibia, creo que lo utilizamos también para la vida cotidiana. No toma toma las cosas con mucha tibieza, ¿sí? Es una es una actitud diferente, es una falta de compromiso. Algo que, como dije antes, cada vez se ve más en nuestras iglesias. La gente no quiere tomar una posición firme por Jesucristo. Queremos estar con un pie aquí y el otro pie allá, tratar de jugar en el medio. No quiero involucrarme demasiado con las cosas de Dios. Soy demasiado, no, me quiero quedar ahí, ¿no? Soy demasiado caliente para hacer frío y soy demasiado frío para ser caliente. O como se dice popularmente, quieren estar bien con Dios y con el diablo. El problema es que no se puede. Si ama a uno, dice el Señor, odia al otro. Para Dios, literalmente, la persona tibia, sin compromiso, sin una actitud verdadera, le produce deseos de vomitar al Señor. Dice, te vomitaré de mi boca. Pero está clarita la palabra. ¿Puede haber algo más terrible que una religión vacía, una religión que da falsas esperanzas, algo que no tiene un fundamento sólido? Y si usted es un creyente, ¿hay algo más difícil que poder llegarle a una persona que se cree suficiente, que cree tener suficientemente de Jesús como para zafar?
La iglesia de la Odisea simplifica eso, la religión vacía. Y sabe una cosa, Satanás prefiere un cristiano tibio que un pecador friolento, porque el pecador friolento, el frío hace que busque el calor. Aquí está en la tibieza, se acomoda, se acurruca, está ahí bien cubierto y no necesita buscar nada más. El Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. No puedo uno complacer al mundo y a Dios. O estoy con el mundo o estoy con el Señor. O ama al mundo y desprecia al otro. Una de las consecuencias de la tibieza es que uno ya no es útil. No es útil para el servicio de Dios porque Dios no quiere agentes secretos dentro de sus líneas. O le sirvo o no le sirvo. O soy de Él o no soy de Él. El agua caliente puede sanar, el agua fría puede refrescar, pero el agua tibia no sirve absolutamente para nada. Es como si Jesús les estuviera diciendo, si fuera frío o caliente, yo podría hacer algo con ustedes, pero como son tibios, no puedo hacer absolutamente nada. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para calmar su conciencia, pero no tiene lo suficiente como para salvar su alma. O tengo al Señor o no tengo al Señor. O me consagro al Señor o me voy de cabeza al mundo. ¿Para qué estoy jugando? No puedo jugar en dos aguas. ¿Sí? Hay gente que profesan a Cristo, pero nunca lo tuvieron en su corazón. Es de la boca para afuera. O como diría Santiago, son oidores de la palabra de Dios. Nunca la pusieron en práctica, no son hacedores. Las oraciones tibias son una afrenta, son una burla a Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo ve Dios las oraciones que se hacen mecánicamente? Son un insulto a Dios. Allí está el Señor parado delante del trono de la misericordia, el camino del cual está rociado por la sangre preciosa de Jesucristo, y nosotros venimos delante de Él, nos atrevemos a venir delante de Él, con corazones que están fríos, nos arrodillamos en una actitud de oración, pero no oramos, expresamos ideas, palabras vacías, a veces repetimos cosas que suenan muy lindo desde el punto de vista espiritual, pero que no son nuestros deseos reales. De hecho, lo que estamos haciendo es degradando, disminuyendo, despreciando la misericordia de Dios con nuestras palabras vacías. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las vidas tibias alejan a la gente de Cristo. Aún el incrédulo que mira a un cristiano que es tibio ve a una persona que dice que va al cielo, pero parece que no le importa. Su andar es lento, profesa creer en un infierno, pero nunca se le ve muy preocupado por las personas que se van allí. Nunca derrama una lágrima, nunca se preocupa por rescatar a alguien. Si decimos que somos del Señor, tenemos que actuar como tales. Tenemos que ser fieles, como dice la palabra, a la vocación a la cual hemos sido llamados. El nombre Laodicea significa el gobierno de la gente. Y la iglesia de la Odisea representa una iglesia que es dirigida por la mayoría y no por Dios. Y no estoy diciendo que la democracia sea mala, pero yo no busco la opinión de la gente, sino ni el respaldo de la gente, ni el quedar bien con la gente, para que quede más claro. Mi preocupación es estar bien con Dios. Hoy en día vivimos con iglesias que quieren no molestar a nadie, no herir a nadie, no ser, tenemos que ser, como se dice aquí en Estados Unidos, políticamente correctos. Y nos olvidamos que la iglesia es del Señor y nuestra responsabilidad es con Él. Spurgeon hablaba de la tibieza en las iglesias y decía, tienen reuniones de oración, pero no va nadie. Prefieren pasar la tarde en casa. Tratan de complacer a todos por igual. No tratan de ofender a nadie con la palabra de Dios. Miren que esto lo decía Spurgeon hace muchos años atrás. Los líderes son excelentes pilares de la iglesia siempre y cuando no hagan nada que moleste a los demás. El Señor es muy claro y suena muy duro. Te vomitaré de la boca. Ahora, ¿por qué las iglesias las tiene el Señor en la boca? ¿Cómo es que llegaron a estar en la boca del Señor las iglesias? Bueno,
la boca es donde lo que uno utiliza para hablar. Y las iglesias y los creyentes llegamos a ser creyentes y formar parte de una iglesia por la palabra de Dios. Estamos en su boca. Pero además, estamos en su boca porque el Señor está intercediendo, orando constantemente por cada uno de nosotros. Qué terrible saber que el Señor ya no ora más por mí, ya no intercede más por mí, ya lo cansé, ya está, ya tuvo suficiente. Pero, ¿por qué dice esto Jesús? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué es tan directo? Bueno, el Señor dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia de la Odisea le faltaba un poco de pobreza espiritual. Déjeme decirlo de otra manera para que le quede claro, le faltaba humildad. Miraron a su condición espiritual y dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido, tenemos tanto conocimiento, tanta experiencia, años en las cosas del Señor. De ninguna cosa tenemos necesidad, lo tenemos todo. Mateo 5.3 dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que se dan cuenta que la necesidad del Señor es algo que tenemos toda la vida, en todo momento y a cada instante, porque de ellos es el reino de los cielos. Pusieron su confianza en su prosperidad material, en los lujos externos, tal vez en la belleza del edificio, el color de los bancos o las alfombras que había puestas sobre el edificio o la iglesia. Tal vez los platos de la ofrenda eran de un material precioso, no sé. Lo material, las reuniones, los números. Y no se preocuparon de su salud física y pensaron que no le faltaba nada. El predicador Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La causa de Cristo ha sido dañada más por los miembros que solo vienen los domingos a calentar un asiento y pretenden amar a Jesús, que le llaman Señor, pero que no cumplen con sus mandamientos, que por todos los publicanos y pecadores. No saben, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, no saben que son desventurados, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estaban ciegos a su propia condición espiritual. Jesús los mira y los ve desventurados, sin expectativas, sin posibilidades, sin esperanza. Los mira otra vez y los ve miserables. Vuelve a mirar y los ve pobres. Sigue analizando el Señor Jesús y dice, ustedes son ciegos y aún más que eso, están totalmente desnudos, no tienen nada. Y una vez más, como suele hacer el Señor, hace un juego, así como lo hizo con la tibieza, porque el agua de ellos era tibia. El Señor utiliza los elementos de la ciudad para que ellos puedan entender. La Odisea era entre las cosas por las cuales era famosa. Ellos producían un ungüento especial para los ojos. Ustedes saben que en esa zona del mundo y en esa época las enfermedades de la vista eran muy graves. Es más, hay quienes atribuyen que el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo era un problema en la vista. Bueno, la Odisea producía un ungüento para sanar y era muy famoso por ello. Otra de las cosas que fabricaban en la Odisea y que también era muy reconocida eran vestimentas. Los vestidos eran vestidos de lujo, muy finos. Lo que hoy diríamos, no sé, un Pierre Cardin, yo no soy mucho no conozco mucho de la moda, pero de alta costura. Y el Señor en contraste le dice, tú tienes esto ungüento para curar los ojos, pero son ciegos. Tú tienes esos modelos famosos de alta costura, pero están desnudos. Hace un contraste bastante marcado. Pero sin lugar a dudas, el mayor contraste es entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea, porque si ustedes se acuerdan, la iglesia de Esmirna pensó que eran pobres cuando en realidad eran ricos. La iglesia de la Odisea piensa que son ricos cuando en realidad son pobres. No es como yo me veo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios ve en nosotros lo que importa.
El Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres. El cambio de los cristianos de la Odisea tenía que comenzar con su entendimiento de que eran pobres. Mientras la persona no se da cuenta que necesita, mientras yo no me siento mal, no voy a ir al médico. Mientras no llego al punto en que me doy cuenta que realmente necesito riqueza, que necesito ropa, que necesito vestirme, que necesito que el Señor me provea, nunca voy a venir al Señor Jesús. El Señor me dice en el sermón más famoso, el Sermón del Monte, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice que compres de mí oro refinado en fuego, o sea, oro purificado. Si recibieran de Jesús su riqueza, su oro sería un oro real, un oro puro, serían ricos, no sería nada falsificado. Dice vestiduras blancas para vestirte. Si recibieran al Señor Jesús, el Señor nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos viste de vestiduras blancas, de pureza, de manera de que cuando nos presenta el Padre no hay en nosotros ninguna mancha, ninguna arruga, nada de que avergonzarse. No estaríamos desnudos ni avergonzados por nuestra desnudez. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Si el Señor abre nuestros ojos, entonces realmente podemos ver. Y necesitamos que Él nos dé una vista espiritual para realmente ver nuestra condición, como Él la ve, no como nosotros pensamos. Dice, compren de mí. ¿Cómo hago para comprar cosas del Señor? Bueno, lo interesante es que en realidad no tengo que comprar pagando nada, porque Él ya lo compró por mí. En realidad todos son regalos que yo tengo que ir a buscar a la cruz del Calvario, donde el Señor los ganó por mí. Lo único que tengo que hacer es venir humildemente, sin arrogancia, y reconocer que sin Él nada puedo hacer, absolutamente nada. Yo no puedo jugar al cristiano, sino que en realidad tengo que tomar a Dios en serio. Como dijimos al principio, o soy del Señor o no soy del Señor, y no hay terreno en el medio. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y el Señor nos reprende como un padre, nos ama. El gran amor de Jesús se muestra, como dice, en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Jesús se muestra en que Él se preocupa por mí, me reprende para que yo reaccione. La palabra que utiliza aquí para el amor es fileo, te sabe de donde vimos la vez pasada cuando hablamos de Filadelfia, ¿sí? El amor de amigo. Y lo que me está diciendo, aunque te reprendo y te castigo, todavía sigo siendo tu amigo, quiero tu bien, yo te amo como un amigo. Sobre una iglesia que ha caído tan abajo como la Odisea, sin embargo el Señor sigue derramando de su amor. Le dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Tenemos una gran promesa después que dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Esta imitación la utilizamos normalmente para hablar de la salvación. Y es cierto, el Señor está llamando para que uno abra la puerta, y habrá visto usted muchas veces cómo se enseña en la escuela dominical los dibujos de la puerta que solo tiene el pestillo para abrir del lado de adentro. Uno tiene que abrir la puerta. Pero también habla a cristianos que le han cerrado la puerta al Señor, que no lo dejan entrar. El Señor quiere tener comunión, el Señor quiere tener una relación íntima, profunda con cada uno de nosotros. Jesucristo me dice, yo estoy a la puerta. Y es triste porque, ¿por qué tiene que estar en la puerta? Muchas veces hasta tiene que golpear para que le abramos. Si realmente fuéramos del Señor, le hubiéramos dado la llave para que Él entrara cuando quisiera. ¿Sí? La iglesia de Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta, pero ahora en la Odisea la iglesia deja a Jesús afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe? Jesús no tiene por qué estar en la puerta, no tiene ni siquiera por qué llamar. ¿Sí? Él podría dar una patada a la puerta y entrar, pero tiene todo el derecho para hacerlo y tiene toda la fuerza. El soberano, sin embargo, no lo hace. Es omnipotente, pero no lo utiliza. Jesús es paciente y espera que yo mismo sea el que le abra la puerta y le dé ingreso. A veces espera largo tiempo, ahí a la puerta,
esperando que el pecador reaccione y sigue llamando y sigue esperando y sigue llamando y sigue, porque nos ama tanto, esperando que nos arrepintamos. Pero observe que la llave que abre la puerta es el que oye mi voz. Antes de oír la voz del Señor, no encontramos la salida para abrir la puerta. Pero cuando escuchamos la voz del Señor y abrimos la puerta, la promesa es tan preciosa porque dice, entraré a Él y cenaré con Él. Si le abrimos la puerta al entrar, Él no va a ser como los niños que jugaban cuando yo era niño, lo que se llamaba el rinraje, que tocábamos del timbre, salíamos corriendo para que cuando la persona llegara a la puerta no encontrara a nadie. No, Él está allí y va a entrar y va a cenar con el creyente. Pero aún va un paso más adelante, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. Jesús promete al vencedor que se siente con él en su trono, que reciba una recompensa muy especial, un lugar, gozar el estar en un lugar junto con el Señor. Jesús ya ha vencido y se ha sentado en el trono del Padre, pero el que venciere con Cristo se sienta también en ese mismo trono. Ahora piense que el trono del Padre y el trono de Cristo es el mismo, porque Dios es uno solo. Y es sobre ese trono que si somos fieles nos vamos a sentar. Déjeme decirle algo más todavía. Dice que al que venciere. Bueno, si soy un creyente ya vencí. Según Romanos 8 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice hará que el que venciere se siente. Según Efesios, ya estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El hecho es que no nos damos cuenta y todavía seguimos actuando como si fuéramos de este mundo, pero no somos de este mundo. Para Dios, si usted es un hijo de Dios, ya está con Él, ya se sentó en el trono con Él. Dios no lo ve aquí en la tierra, Dios lo ve en compañía suya en el cielo. Si realmente cayéramos en cuenta de esto, qué distinta que sería nuestra vida. Cuán poco importante se volverían tantas cosas que hoy en día ocupan nuestra mente y nuestro tiempo. Cuanto más importante sería nuestra relación con Él. Estamos sin duda viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea, no nos queda la más mínima duda. Cada vez más vemos la apatía, la frialdad, el desinterés por las cosas de Dios, la mundanalidad en la iglesia, la falta de compromiso, de decisión. ¿Cómo lo ve Dios a usted individualmente? Porque es muy fácil que tiremos tierra por ahí, pero ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Me ve frío? ¿Me ve caliente? ¿Me ve tibio? Cuando Jesús lo ve a usted, cuando Jesús me ve a mí, ¿me ve como con ganas de decirme, ven, siéntate en el trono conmigo? ¿O le produzco dolor de estómago y vómitos? ¿Sabe? En esa parte solo depende de usted. Tiene que escuchar la voz y abrir la puerta. Bueno, yo ya soy un creyente, tiene que abrir la puerta del compañerismo. Yo puedo ser amigo de alguien y sin embargo cuando viene a mi casa no abrirle la puerta. ¿Cómo es posible que hagamos y honremos tan poco por aquel que lo dio absolutamente todo por nosotros? Al llegar al final de este estudio de las iglesias, personalmente, como pastor, como amigo, lo invito a que de una forma sincera, solo usted, y profunda, analice su vida. Y no me va a contestar a mí porque no me va a ver, pero contéstese a usted mismo. ¿Qué efecto causa mi presencia a Jesucristo? ¿Le produce gozo? ¿Le produce deseos de compañerismo, de compartir, de pasar una tarde sentados juntos en el trono, platicando, charlando, compartiendo? ¿O le produce asco y vómitos? ¿Cómo está su compromiso con el Señor? ¿O
usted es miembro de la iglesia de la Odisea. El Señor le bendiga.